Hola a todos, soy el Padre Matías, sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Tengo 7 años como sacerdote, cumplo 8 dentro de unos meses. Y soy sacerdote amigo del carisma de Nazaria Ignacia. Hace algunos años conozco a las Hermanas Cruzadas aquí en Buenos Aires y junto con ellas, junto con la familia extensiva que está en Buenos Aires, voy aprendiendo y disfrutando de a poco la profunda y tan rica espiritualidad de Madre Nazaria. Se me ha propuesto una pequeña charla en torno a Pentecostés, mirando a María Reina de los Apóstoles. Tomé algunas notas para poder ayudarme en esta pequeña charla, así que voy a ir mirando un poquito aquello que fui anotando para no perderme. Ustedes saben que el lunes posterior a Pentecostés es la memoria de María, Madre de la Iglesia, un título revalorizado especialmente en la teología y en la espiritualidad del siglo XX, cristalizado en la doctrina del Concilio Vaticano II y sellado litúrgicamente por el Papa Francisco hace justo 7 años, cuando puso esta memoria como obligatoria para toda la Iglesia. Se podría sintetizar en la siguiente frase: quien es madre de la cabeza es también madre del cuerpo. Y entonces nosotros podríamos decir, bueno, María es reina porque es madre, ¿no? Es madre y es reina. De hecho, así la nombramos en la oración de la salve, ¿no? Dios te salve, reina y madre de misericordia. Les ofrezco entonces una pequeña reflexión de Pentecostés desde la mirada de la Virgen, es decir, entrando en su corazón inmaculado, donde todo lo guardaba y lo meditaba. Luego vamos a hacer algunas alusiones a la espiritualidad de Madre Nazaria y les propondré algunas pistas para la oración. Antes de entrar en el misterio de Pentecostés, nos trasladamos con la máquina espiritual del tiempo a la noche del Viernes Santo. Jesús había muerto y a los pies de la cruz quedó solamente el discípulo amado, la Virgen María, su madre, y algunas mujeres que la acompañaban. Todos los demás discípulos que lo habían acompañado al Señor desde Galilea se habían escapado por miedo, por cobardía. Inclusive 2 de ellos habían ido más allá. El que puso al frente de los demás lo había negado, Pedro, y otro de los discípulos lo había vendido, Judas. Jesús había muerto a las 3 de la tarde, y antes del atardecer, antes de que el sol cayera, fue sepultado rápidamente para que su cuerpo no quedara expuesto el sábado, que era un día muy solemne. Llegó la noche y en el cenáculo, es decir, en el piso alto de la casa donde se habían encontrado para partir el pan, estaban las mujeres junto al discípulo amado que acompañaba a la Virgen María. Podemos imaginar cómo golpeaban una y otra vez la puerta. Una y otra vez iban entrando los discípulos llenos de dolor, de angustia y de vergüenza. De dolor y de angustia por la muerte de Jesús, su Maestro, y de vergüenza por haber traicionado y negado a Jesús, por la cobardía que habían tenido. Uno a uno los recibe la Madre, abrazándolos, secándoles las lágrimas, consolándolos en este momento tan dramático, porque ella había escuchado las palabras que Jesús le dijo en la cruz: Madre, aquí tienes a tu Hijo. Entonces, aquí la Virgen María empieza esa misión maternal con los discípulos de Jesús. Ahora nos trasladamos 50 años después. Volvemos poquito más adelante. 50 días después, el día de Pentecostés. El mismo lugar, el cenáculo, las mismas personas, los discípulos, la Virgen María, las mujeres, pero ya no de noche, sino bien de mañana, bien salido el sol. Los discípulos en oración con María, que les iba recordando las palabras de su Hijo, porque María mantenía viva la memoria del resucitado y la promesa que Él les había hecho: permanezcan en Jerusalén, que les voy a enviar el Espíritu Santo. Como toda madre, pero especialmente porque es la madre del Señor,
era signo de unión para los discípulos, que ahora eran sus hijos. Y sabemos lo que pasó después, el Espíritu que irrumpió en sus vidas y los saca de sí mismos para anunciar la buena nueva. En uno de los primeros Regina Coeli del Papa Francisco, dijo algo muy lindo que me gustaría compartirles. María, dice el Papa, invocó al Espíritu con los apóstoles en el cenáculo. También nosotros, cada vez que nos reunimos en oración, estamos sostenidos por la presencia espiritual de la Madre de Jesús para recibir el don del Espíritu y tener la fuerza de testimoniar a Jesús resucitado. Hasta aquí las palabras del Papa Francisco. Vemos entonces esta misión de la Virgen en Pentecostés, como la Virgen va reuniendo, ¿no? Va uniendo a los discípulos en la fiel espera del Espíritu prometido. Decíamos, María es reina porque es madre, y la Iglesia reconoce a María como reina junto al Rey eterno, que es Jesucristo, reina de los apóstoles, porque es la esposa del Espíritu Santo que en Pentecostés los impulsa al apostolado y a la misión, los envía. Y en Pentecostés sucede, fíjense, algo similar de lo que pasó en la casa de Isabel con María. En ese momento de la visitación, María, llena del Espíritu Santo, canta las grandezas del Señor. Ahora son los discípulos los que también, llenos del Espíritu Santo, salen a anunciar las maravillas que Dios obró en el misterio pascual de Jesús. María, después de Pentecostés, acompaña a la Iglesia naciente, en especial la misión de los apóstoles, la celebración de los misterios sagrados y el servicio de la caridad con los más necesitados, los pobres, los enfermos, los huérfanos, las viudas, los extranjeros. El Papa Francisco, por ejemplo, señala que cuando la primera comunidad parte el pan en obediencia al mandato del Señor, lo hace bajo la mirada de María, que acompaña los primeros pasos de la Iglesia. Y dice el Papa Francisco en su carta apostólica sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios: la Virgen Madre supervisa los gestos de su Hijo encomendados a los apóstoles. Como ha conservado en su seno al Verbo hecho carne, después de acoger las palabras del ángel Gabriel, la Virgen conserva también ahora en el seno de la Iglesia aquellos gestos que forman el cuerpo de su Hijo, es decir, la Iglesia. Ahora vamos a pasar un poquito a mirar la espiritualidad de la Madre Nazaria. Contemplando la vida de la Virgen, Santa Nazaria reconoce, y esto lo cito de la hermana María de los Ángeles Martínez Quinteros, que el año pasado publicó algo muy lindo en un portal en línea. Nazaria reconoce que en los años que se quedó en la tierra, María no fue a sepultarse sobre las duras rocas del Calvario para llorar la muerte de su divino Hijo, sino que aparece al lado de los apóstoles, alentándolos y sosteniendo su fe en la espera del Espíritu Santo. Más aún, como decimos, la Virgen es la que acompaña los pasos de la Iglesia naciente, que se va expandiendo cada vez más por todos los rincones del mundo. María Nazaria, sí, Madre Nazaria, siempre se encomienda la obra de la Cruzada Pontificia al cuidado de María. De hecho, en su carta del 3 de septiembre del año 38, entre paréntesis, 50 años de mi nacimiento, Madre Nazaria escribe: hasta las 12 pasamos al pie del altar aquel año de 1925, recordando ese año, pidiendo a la Santísima Virgen, si era voluntad del Señor que se hiciese la fundación, enviar a ella a las primeras almas. Ven cómo cuando van haciendo la obra de la Cruzada Pontificia, Madre Nazaria va encomendándoselo a la Virgen.
Nazaria siempre puso el apostolado de la Cruzada Pontificia en las manos de María. Más aún, dice que el instituto nació al lado de la cuna de María y que toda la obra que van a hacer va a ser con María, para María y en María. Si la misión de la Cruzada Pontificia será dilatar el reino de Jesucristo a todas las almas, eso va a ser fácil si están apoyados en María, Reina de los Apóstoles. Hablando de que las personas tienen que ver en las misioneras, ¿no? Es decir, en las hermanas, la mansedumbre de Cristo, Madre Nazaria advierte a las hermanas que estaban en América en una carta que escribe: sin el auxilio de la Santísima Virgen, esto es muy difícil, pero con la ayuda de María, esto se realiza en el alma sin violencia. Es la mano de la Madre tan suave, probadlo. Yo sé bien que amáis mucho a María, pero no os contentéis con amarla, sino imitadla, y para esto no quitéis vuestros ojos de ella. Preguntaos con frecuencia, ¿cómo haría esto la Santísima Virgen? Bueno, ven cómo entonces para la dilatación del reino de Jesucristo es necesario entonces encomendarse a María, porque la Madre Nazaria, va intuyendo en su corazón aquello que el Papa Francisco señalaba, ¿no? Como en la Iglesia naciente María es custodia de los primeros pasos de esa iglesia y va acompañando a los apóstoles en el anuncio del reino, en la celebración de los misterios y en el servicio de la caridad. Algunas propuestas para la oración, concretamente dos cosas que les puedo proponer. Podemos elegir una u otra, también podemos rezar con otra cosa, Lo primero que les propongo, una contemplación ignaciana del cenáculo a los ojos de María. Acostumbrados estamos, sobre todo en las obras de arte, a mirar Pentecostés desde afuera, mirando a la Virgen en el centro, a los apóstoles a su alrededor, y viendo cómo el Espíritu desciende sobre ellos. Les propongo ponernos del lado de la Virgen María, tratar de ponernos en su corazón y mirar a los apóstoles. Mirar primero el miedo, el temor que tienen, cómo están encerrados. Escuchar a María cómo les va recordando las palabras de Jesús. Luego de la irrupción del Espíritu Santo, mirar cómo ellos se vuelven valientes, se animan a salir y a proclamar la buena noticia, incluso físicamente. Se van del cenáculo, salen a la vereda, a la plaza. La otra opción para la oración que les propongo, para el que les sirva, también podemos irnos al pesebre, ¿no? Bastante más atrás. Irnos al pesebre y ponernos del lado de los Reyes Magos. Buscar al rey que acaba de nacer en brazos de la Reina Madre. Y sentir que también ese rey frágil, ese rey bebé, es también nuestro rey, y que su madre es también nuestra Reina Madre. Y cómo ellos nos impulsan a salir y a anunciar lo que Dios hizo en nosotros después de entrar en ese pesebre. Y termino esta pequeña charlita con un pedacito de una oración colombiana, Madre Nazaria, una oración muy linda que pone el título de Reina de los Apóstoles y que nos ayuda también a nosotros a poder rezar con esto. Santa Nazaria Ignacia, a ejemplo de María, Reina de los Apóstoles, muéstranos el camino a Jesús. Haznos misioneros de la alegría del Evangelio. Bueno, esto le pedimos a María y a Nazaria Ignacia, nos ayuden a poder vivir entonces esta alegría del Evangelio y poder anunciar a todos. Fruto de este Pentecostés podamos ser renovados en la misión, ser renovados en nuestra propia misión.
Bueno, que el Señor los bendiga, la Virgen los cuide, como decía el Papa Francisco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.